Se está estableciendo una rutina en los diálogos, en los comentarios, en los símbolos, en cómo deberíamos ser los argentinos. O es Nueva Zelanda, o es Australia, o es Canadá. ¿Y por qué no copiamos bien? ¿Por qué no nos inspiramos? ¿Por qué no pensamos por qué son diferentes u obtienen mejores resultados? Nos vamos a embarcar, ya, nos quedan minutos, a Australia. También hay una pequeña interesante compensación que tiene que ver con el clima, los surfers y tiene que ver con muchas comparaciones que pueden ser muy útiles. Australia nació de una colonia penal que venía del Imperio Británico, pero no necesariamente eran grandes criminales. Por haber robado una gallina quizás llegabas hasta Sydney, hasta Australia, y encontraron tierras inhóspitas, áridas, y tenían muy pocas raciones, así que tuvieron que sobrevivir. Es cierto que ese espíritu arduo y trabajador todavía se ve en Sydney y en el resto de Australia, por eso es tan pujante, por eso les va tan bien y son tan considerados con valores importantes. Es un país que sigue recibiendo importantes contingentes de extranjeros, no solo en la faz de placer o de conocimiento, sino también en la laboral. Algunas crisis del mercado latinoamericano ha llevado a compatriotas de países latinoamericanos a decidir su residencia en dicho país. No quiero cerrar esto sin comentarles el símbolo de Sydney, que es el Opera House, uno de los grandes ejemplos de arquitectura mundial del siglo XX. Concebida por el arquitecto danés Hudson, el edificio es el triunfo de la ingeniería y símbolo de la vida cultural de Sydney. Para quienes quieran empezar la visita a Sydney de una forma cronológica y ordenada históricamente, les sugiero que comiencen por The Rocks. Allí llegó el capitán Phillips con sus 11 barcos y su asentamiento con la comunidad penal que venía a instalarse aquí a Sydney. The Rocks es el lugar más antiguo de toda Australia y de toda Sydney. Hoy vamos a hacer un recorrido por una de las zonas más conocidas, la más antigua, que se llama Las Rocas. Why is it called The Rocks? It's called The Rocks because this whole peninsula of Sydney is actually a sandstone peninsula. Se llama así porque la península de Sydney está formada por una piedra arenosa rocosa. And was this the first settlement? ¿Fue este el primer asentamiento? This is the first white settlement here in Australia. Fue el primer asentamiento de los blancos. And it was made in 1788 by an Englishman, Captain Arthur Phillip. En 1788 por un capitán inglés, Captain Phillip. His commission was to form a penal colony or an open-air prison. Su misión era formar una colonia de convictos, o sea, presos. The prisons in England had become very overcrowded. The English could no longer send their unwanteds to America. Las prisiones en Inglaterra estaban superpobladas. Los ingleses ya no podían mandar los presos a Estados Unidos. And so they had to find somewhere else. And they thought of the west coast of Africa. Tenían que pensar en algún otro lugar. En un momento pensaron en la costa oeste de África. And New Zealand, but because Captain Cook had charted these waters 20 years earlier, they made the settlement here. También pensaron en Nueva Zelanda, pero como el capitán Cook había estado aquí 20 años antes, decidieron hacerlo en esta parte de Sydney, de Australia. And how was this place? ¿Cómo era este lugar? This place was very barren, very little vegetation. Había muy poca vegetación, era muy agreste. There was no natural food source, and they had 2 years' supply, so there was food rationing. No había comida, no se encontraba comida en forma natural y ellos cuando vinieron trajeron reservas para 2 años and these supplies were not enough. Estas reservas no fueron suficientes. Eventually, because of the lack of food, they encouraged farmers to come out to New South Wales, and so there were many free settlers that came out. Pero por esta falta de comida vinieron muchos granjeros a esta zona que se llamaba New South Wales, que es Nueva Gales del Sur, y así llegaron los primeros hombres libres. And which were the kinds of settlers that
they had here? ¿Cuáles eran los tres tipos they were de basically habitantes? from England, Scotland and Ireland. Venían de Inglaterra, Escocia y Irlanda. And they were farmers because they needed expertise in farming. Y eran granjeros porque necesitaban saber sobre cómo cultivar la tierra. What happened at first when they were not farmers? ¿Qué pasaba al principio cuando no eran granjeros? They just did the best they could. Captain Phillip worked out the skills that the convicts had, and they all went to work using their own skills. There were plenty of stonemasons, so that's why we have such lovely sandstone buildings. Al principio, bueno, hacían lo que podían, se dedicaban principalmente a desarrollar sus habilidades y lo que más hacían era construir los edificios en estas piedras de arena. Miguel, Australia es el continente más pequeño del mundo, pero la isla más grande. Es por eso que allí se encuentran gran cantidad de especies que por este aislamiento son únicas en el mundo. Wombats, canguros, koalas, echidnas, una especie de carpincho con puercoespín muy extraño, murciélagos que se llaman foxbat, es decir, zorro murciélago, gran cantidad de aves, sin duda muchas especies que llamarán muchísimo la atención a quienes visiten el Wildlife Park, que está a tan solo 45 minutos de Sydney. Y a esto se le suma nuestro empeño y la curiosidad de encontrar un ornitorrinco. Por supuesto, vamos a mostrar algunas imágenes también de un inquieto canguro husmeador. Este canguro era tan manso porque fue recogido desde muy pequeño, ya que su madre fue atropellada. Fue criado en el zoológico y bueno, aquí verán cómo se comporta un canguro manso. Es el ejemplo porque el canguro irascible, que es la gran mayoría, suelen ser temibles cuando se ponen mal y empiezan a golpear, y fundamentalmente con su pata y su cola. John, which kangaroos and wallabies have you got, and which is the difference between them? ¿Qué canguros y qué wallabies tienen y cuál es la diferencia entre ellos? Yeah, we have roughly around about 12 different species of kangaroo wallabies here in the park. Tenemos dos especies de canguros y wallabies. And which is the difference? They're mainly not different. What it is all the kangaroos and wallabies have their own families. No hay diferencias, estos animales, cada uno de ellos vive en su propia familia, su raza vive toda junta. Yeah, where you mainly find they all stick together. You find that a lot of kangaroos and wallabies don't crossbreed. Se pueden encontrar juntos los de la misma familia y no se cruzan entre ellos. They never breed different breeds. No, you'll find that where we are now, we're in the red kangaroo enclosure, where the red kangaroo families stay together, where you have your big red male, which they call the boxing kangaroo. Tenemos aquí los red kangaroos, que son una de las especies, los canguros rojos. También hay grises y no se cruzan entre ellos. And you have your wallaby family, where the wallabies mainly stick together. You have your swamp wallaby, your agile wallaby, your redneck wallaby, and what happens is they all live in different parts of Australia. And we're in the park here, we try to make their natural environment more comfortable for them, and we do actually breed them, and they do not crossbreed. Estos animales, los wallabies, que son una especie muy parecida a los canguros pero más chiquitos, también hay en diferentes razas y se agrupan juntos. Entonces lo que hacen aquí es, en cada espacio que tienen cercado, ir agrupando las mismas familias que vivirían en distintos lugares de África. How are their habits? ¿Cómo son sus hábitos? What do they eat? ¿Qué comen? Yeah, well, mainly their habits is mainly in their vegetarian eaters. Son vegetarianos. How do they breed? ¿Cómo se reproducen? Well, our kangaroos are just like our wombat and our koala. They're marsupial. Los canguros son como los koalas, son marsupiales. And it's 35 days gestation period, then the kangaroo is born. Hay 35 días de gestación hasta que el canguro nace. And when it's born, what's the size? ¿Cuál es el tamaño cuando nace? The size is the same size, is around about the size of a jelly bean. Climbs into the pouch and stays there for 6 months. Tiene el tamaño de unos caramelos, es más o menos de 3 centímetros, y ahí se nace y se trepa hasta la bolsa. And how much time does it stay there? ¿Cuánto tiempo se queda ahí?
Normally it stays in the mother's pouch for 6 months, then it's in and out for another 2 more months, and then it fully stays out of the pouch with mum. And normally it loses its mother about 12 months of age. Se queda alrededor de 6 meses adentro de la bolsa, después está 2 meses que empieza a entrar y salir, y está en general hasta 1 año que siempre sigue entrando. And the females are always pregnant, las hembras están siempre preñadas. Yeah, as soon as that young one's out of the pouch, she's mated again and she has another baby. Ni bien el bebé está fuera de su cuerpo y está en la bolsa, ya puede aparearse otra vez y estar nuevamente esperando otro canguro.